Si te das cuenta, muchas de las cosas que están ahí se utilizan o aparecen normalmente en los procesos industriales y hacen referencia a diferentes elementos a los cuales nosotros estamos asociados. Pero resulta de que muchas veces desconocemos la información que existe en estos planos llamados P&ID o diagramas de instrumentos y tuberías traducido al español. En estos planos aparece información importante de los elementos, equipos e instrumentos, incluyendo las señales que los interconectan. Sucede que hay varios términos, como PT115, ubicado en la parte superior de la columna, FB110 en la parte inferior, y diferentes figuras que representan varios equipos y varios instrumentos que encontramos en la planta. También encontramos diferentes señales. Hay unas punteadas, otras continuas. En otro caso tenemos señales con dos líneas diagonales en el medio. Cada uno de esos símbolos y de esas líneas representa algo importante dentro del plano que para una persona del área de instrumentación y control es realmente necesario entenderlo. Entonces, para eso voy a pasar a mostrarle otra parte que nos va a ayudar a entender. Va a dar una tabla que contiene las letras de la A hasta la Z y cada una de esas letras tiene un significado con base a la posición en que se coloca. Para dar más profundidad al tema, aclaro que el tag de los instrumentos es como la cédula que usted y yo tenemos, como el número de identificación que utilizamos en el seguro social o en el pasaporte. Si usted observa en detalle, tenemos varias columnas. Del lado izquierdo tenemos la primera columna que me habla acerca de la variable de proceso. Esta columna es muy importante. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con la variable nivel, sabiendo que estamos trabajando con norma inglesa, nivel en inglés es level. Por tanto, al ubicarme en la letra L, me doy cuenta de que si yo coloco esa letra en la primera posición de mi nombre o tag, estoy hablando de que la variable con la que estoy trabajando o la que estoy midiendo es nivel. Igual sucede si utilizo la P en primera posición. Estoy hablando de que estoy trabajando con presión. Vemos el caso también de que en la segunda columna se llama modificador de la variable. Esta columna afecta de alguna manera la variable principal y son algunos casos puntuales. Ejemplo, la letra D, que en primera posición pues tiene un significado, al colocarse en segunda posición como variable modificadora, me está hablando de que es un diferencial. Hay algo que tiene una diferencia. Entonces, si yo tengo PD, estoy hablando de que tengo un diferencial de presión. Con las letras sucesivas, estamos hablando de que son, en algunos casos, funciones pasivas o funciones activas. Todo depende de qué tantas características visibles tiene el instrumento al cual estamos asociando ese tag. Por ejemplo, si nosotros buscamos la letra T en la cuarta columna, vemos que el significado es transmitir o de transmisor. Pero esa misma letra en la primera columna hace referencia a temperatura. Si yo tengo la T dos veces, es decir, TT, estoy hablando que tengo un transmisor con la variable temperatura. O como lo leemos rápidamente, un transmisor de temperatura. Ahora miremos otra variable pasiva, otra letra pasiva. La letra I, tercera columna. Trabaja en la primera como corriente, como PV o variable de proceso, pero en tercera columna es indicador. Si yo tengo PDI, estoy hablando que tengo un indicador de presión diferencial.
¿Por qué no puedo decir solo de presión? Porque la D está modificando a la variable principal que es presión. Si tuviera solamente PI, estaría hablando que tengo un indicador de presión o un manómetro que normalmente utilizamos. Veamos este ejemplo. Nuestro tag es el TIC 103. La T en primera posición, temperatura. La I en la segunda posición, indicador. Y la C, que sería ya la función como tal activa, es controlador. Entonces en este caso yo tengo un controlador indicador de temperatura. Si lo leo de manera literal. Si organizo el juego de palabras, tengo un controlador de temperatura con indicador, o con una pantalla o con display, como usted lo quiera mencionar. En la segunda línea tenemos la letra T con 103. La T hace referencia a la variable que estoy utilizando, en este caso temperatura, y 103 hace referencia al lazo de control. 103 hace referencia como tal al loop number o número de lazo. T y C ya acabo de decir que es como tal lo que hace el equipo, el instrumento. En este caso, un controlador de temperatura con display o con indicador. Bien, hay casos adicionales donde utilizamos prefijo y sufijo, como el ejemplo 10PAH5A. Estamos hablando de que tenemos P de presión, A de alarma y H es un modificador de height. Entonces tendríamos una alarma por alta presión. Ese 10 y ese 5A ya dependen de qué tantas alarmas tengo o de qué tantos elementos tengo con esa característica, y esos números ya los define como tal la organización con el grupo de ingenieros que está definiendo la nomenclatura de los elementos y de los instrumentos en campo.